Buenas tardes. Nos ponemos de pie entonces para orar. Señor Jesucristo, delante de tu presencia, Padre amado, en esta tarde venimos para disponer nuestros corazones, para disponer nuestras vidas a tu palabra, Rey de Reyes, para disponer nuestros corazones a tu voluntad. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para engrandecerte, Señor Jesús, para hacer la voluntad que tú quieres, Señor. Y tu voluntad es que escuchemos tu mensaje, que escuchemos tu palabra, Señor Jesús, que hagamos tu voluntad y no la voluntad de los hombres, ni la voluntad de nuestra carne, Señor, ni la voluntad del mundo, Padre mío. En esta tarde yo me quito para que el Espíritu Santo hable a través de mis labios, hable a través de mi corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que a partir de ahora, Señor, mis palabras sean renovadas con el fuego de tu Espíritu, Señor, con el fuego de tu palabra, para que ellos puedan ser tocados, Señor, para que ellos puedan ser transformados, para que este mensaje que tú me diste, Señor, les llegue al corazón, sea tocando sus vidas y sus pensamientos, trayendo transformación, trayendo cambio, trayendo restauración, Rey. Porque yo no te puedo ver ni te puedo tocar, pero yo sé, Señor, que aquí está tu Espíritu y tu presencia. Quédate con nosotros, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces la palabra de hoy se llama probémonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. ¿Cómo se llama? Amén. Entonces probémonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Entonces yo quiero que vamos a 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Corintios 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. 13:5. Sí. Leamos desde el 3, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice, pues buscan una prueba de que habla el Mesías. En mí sabrán que Él no es débil entre ustedes, sino poderoso. Porque aunque fue clavado en la cruz, en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Versículo 5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa injusta hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo justo, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. Amén. Entonces mire la palabra de hoy. La palabra de hoy va en dirección a ¿qué? Dice, probémonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Porque es que muchas veces a nosotros mismos nos es difícil identificar cuando nosotros estamos equivocados, ¿sí? A nosotros nos es muy difícil a nosotros mismos reconocer que estamos fallando, ¿sí? Reconocer que tal vez nos hemos desviado, amén, o que tal vez no estamos yendo hacia la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos, amén. O sea, es muy fácil desviarse cuando yo soy sabio en mi propia opinión, o cuando yo no he perdido la capacidad de ver mis propios errores, amén. Y más cuando tenemos un enemigo, ¿no? Porque usted sabe que cuando uno empieza a desviar,
el enemigo viene y empeora las cosas, porque viene el enemigo y te pone un velo y ese velo no te deja ver, ¿sí? Y ese velo te puede hacer creer que todos los demás están mal y que tú estás bien. Entonces por eso viene la palabra, dice, probémonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Cuando ya la tengan me dicen amén. Entonces dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijera: ¿por qué los acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué los acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo.
Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tremendo, ¿no? Porque mire que la palabra de Dios dice que David era un hombre de oración, era un hombre de guerra. Usted sabe que las cosas del Antiguo Testamento o sea, se les da una interpretación, la mayoría de las veces se les da una interpretación ¿qué? Espiritual. Entonces mire que ¿qué dejó de hacer David? Dejó de ir a la guerra. Él dijo, no, voy a tomar vacaciones. Dijo, tomó un descanso. Dice que por la tarde se fue por allá a la terraza, y allá estaba ¿qué? La tentación. ¿Sí? Entonces mire que por más espiritual que usted haya sido, las victorias del pasado a usted no le sirven para sostenerse hoy. Amén. Lo que usted haya hecho en el pasado no sirve para que su vida espiritual se sostenga el día de hoy. Por eso nuestro Dios dice, yo soy el que soy, porque Él es el Dios de hoy. Él no es el Dios ni de ayer, ni de mañana, ni de sus batallas pasadas. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre cayó en la tentación. Él mandó a llamar a una mujer que aparte de eso no era su esposa, sino que era esposa de uno de sus siervos. ¿Sí? O sea que aparte de que cayó en fornicación, también cayó en adulterio. ¿Sí? Cayó en adulterio él y cayó en adulterio la mujer. ¿Sí? Entonces mire una cosa, dice que después de que la mujer estuvo con él, se lavó de acuerdo a la costumbre. Entonces mire que una costumbre religiosa no nos hace más espirituales. ¿Sí? Una costumbre religiosa frente a un mandamiento moral no vale nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ir todos los días a la iglesia, podemos hacer miles de cosas para nuestro Señor, pero si debajo de toda esa religiosidad hay pecado, eso no nos sirve de nada. Porque los mandamientos que apelan al ego, o los mandamientos que afectan directamente el alma, o los pecados que afectan directamente el yo, la conciencia, esos tienen un valor mucho más alto que los rituales. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que ella y David, ¿sí? Simplemente dijeron, no, la mujer se lava, yo mando matar el marido, y yo igual trato de hacer las cosas bien, me caso con ella, ¿sí? Y todo está bien, y no ha pasado nada, ¿sí? Y resulta que él mandó a matar al hombre para poderse quedar con ella. Pero como él se casó con ella, ahí hay otro ritualismo. Él dijo, no, yo me caso con ella y estoy haciendo las cosas bien. Entonces tapó lo que había escondido. Amén. Entonces vamos, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Yahvé envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Mire que aquí están las claves. Otra vez versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de Sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces les decía que acá hay una enseñanza tremenda, ¿no? Porque mire que después de que el profeta le cuenta esta historia, que esta historia es como una alegoría de lo que David había hecho. Entonces dice que la palabra que David se encendió en ira y en furia. Y dijo, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que hizo. Y resulta que el profeta le dice, ese hombre eres tú. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué a David le sucedió eso? Porque él no era capaz de ver lo que él había hecho. O sea, ya el enemigo lo había cegado a él. Él no tenía la capacidad de discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, pero para él. Pero sí tenía la capacidad de juzgar a los demás. Mire qué tremendo. Porque muchas veces usted y yo tenemos la capacidad de juzgar a los demás, pero no tenemos la capacidad de ver lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y más que todo el eje central de esta enseñanza es eso, ¿sí? Porque usted y yo muchas veces no tenemos la capacidad de ver lo que nosotros estamos haciendo mal, pero sí tenemos la capacidad para juzgar a los demás. En cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo lo dijo, le dijo, hipócritas, ¿sí? Porque ustedes miran la paja que está en el ojo de su hermano, pero he aquí que no ven la viga que está en su ojo. ¿Sí? Entonces mire que muchas veces nos sucede eso, perdemos la capacidad de nosotros discernir porque nos volvemos religiosos. ¿Qué habían hecho ellos? Habían seguido, o sea, ellos dijeron, no, listo, pecamos, pero hacemos todo el ritual del judaísmo, hacemos todo el ritual de la ley de Moisés y ya no ha pasado nada. Amén. Pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? O sea, yo puedo venir y decirle al Señor, Señor, te pido perdón. Y el Señor me perdona. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón está mal? Mañana volvemos y hacemos lo mismo. Pasado mañana volvemos y hacemos lo mismo. Y así no la pasamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón recto delante de Dios. O sea que lo importante, a ver, sí es importante que Dios nos perdone. Amén. Porque Dios es un Dios que te da oportunidades. Dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando es tu corazón el que no tiene fe? O cuando es tu corazón el que no quiere que haya un cambio. ¿No le ha pasado que un día usted quiere cambiar y usted quiere hacer todas las cosas bien, pero al otro día vuelve a lo mismo, o al otro día se llena de motivo y dice, no, pero es que tal otra, pero es que tal cosa, tal otra, y nos sucede eso, amén? Pero mire que Dios siempre tiene misericordia de nosotros, porque Dios siempre tiene sus mensajes, y por eso Dios siempre ha tenido profetas, porque Dios sabe que nosotros no somos capaces de ver nuestros propios errores. Mire lo que dice el 12. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y mire lo que dice David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahvé
Y Natán dijo a David, también Yahvé ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Entonces, David lo reconoció. David dijo, sí, Señor, ahora lo puedo ver con claridad. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero las estoy haciendo mal. ¿Y qué pasa cuando usted y yo no lo reconocemos? Esa es la reflexión. ¿Qué pasa cuando, aparte de que estamos equivocados y no tenemos el discernimiento suficiente para entender que lo que estamos haciendo estamos mal, aparte de eso hay soberbia? Cuando ya perdemos la capacidad de reconocer. La palabra dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, si un hombre conforme al corazón de Dios hizo eso, ahora usted y yo. ¿Cómo le parece? Amén. El hombre conforme al corazón de Dios y mató a su propio siervo. Se quedó con la esposa de él. Y aparte de eso tenía el pecado bien encubierto ahí. Amén. Entonces, ¿qué se puede esperar de usted y de mí? Por eso esa es la reflexión. Que cada día usted y yo debemos ver si estamos en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, quiere que no caiga. Amén. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no sea destruida. Y tú una vez vuelto te arrepentirás y traerás consuelo a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire que Pedro no sabía lo que había en su corazón. Y él le dice al Señor, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. O sea, él decía, yo estoy bien. Si me toca dar la vida por el Señor, yo la doy. Y el Señor le dice, eso es lo que usted dice. Pero realmente has examinado lo que hay en tu corazón. Realmente has examinado lo que hay en tu vida. Y él le dice algo más interesante. Le dice, es que Satanás me ha pedido tu cabeza. ¿Sí? Entonces mire que todo se trata del avance en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces muchas veces estamos estancados porque no nos hemos enfrentado como dicen en el mundo, a nuestros propios demonios. ¿Sí? Mire lo que Jesús le dice a él. Él le dice, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y usted sabe por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen igual. Pero cuando usted zarandea el trigo, usted se da cuenta si es trigo o es cizaña. Amén. Entonces es necesario que usted y yo seamos zarandeados a través de las pruebas. Y normalmente una prueba para usted y para mí que implica el poner al desnudo y al descubierto las debilidades que hay en nuestra vida. Y si esas debilidades que están siendo al descubierto en nuestra vida nos traen un cambio que trae tristeza según el mundo para su vida, entonces usted no va a tener un cambio real, sino que usted va a quedar en la prueba. Hay dos tipos de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que hay un arrepentimiento que es para muerte y otra para traer un cambio a tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tipo de fe tienes tú? ¿Tienes un tipo de fe con la capacidad de reconocer
cuando estamos equivocados. O tienes el tipo de fe para decir, sí, estoy equivocado y me puedo levantar. O voy a seguir caído porque yo sigo creyendo que es así. Entonces nos volvemos obstinados. Y usted sabe que la obstinación es un pecado que es muy similar ¿a qué? A la adivinación y a la hechicería. Amén. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no sea destruida. Ahí está, ¿sí lo veo? Entonces, cuando viene la prueba, ¿sí? La prueba normalmente viene a través de nuestros errores, ¿sí? O el canal es nuestros errores. Entonces Dios viene a probarte si eres una persona soberbia, si eres una persona altiva, si eres una persona perezosa, bueno, el pecado que sea, Dios viene a confrontarte con ese pecado. Y hay dos opciones, o cambias o vuelves al camino que es, o te quedas en la prueba. Por eso Jesús le dice, yo he rogado que tu fe no falte, o que tu fe no sea destruida. ¿Y qué había en el corazón de Pedro? ¿Sí? En el corazón de Pedro había temor. Y le daba temor y le daba pena que dijeran que él era seguidor de Jesús, que él era un siervo de Jesucristo. Y miren que él mismo se lo dice, él le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde vayas, puro cuento. ¿Sí? Y luego le dice, y tú una vez vuelto te arrepentirás y traerás consuelo a tus hermanos. Entonces mire que producen las pruebas, el superar las pruebas, un escalón más en lo espiritual. Entonces cuando tú pasas la prueba, cuando tu fe es probada a través de la prueba y tú regresas, entonces tú subes un escalón espiritual, porque es lo que el Señor quiere. O sea, yo no puedo estar aquí adelante ni ser un buen cristiano si yo nunca he pasado por una prueba. Porque entonces yo de qué les voy a hablar a ustedes. Yo no les puedo hablar de las pruebas del vecino, o de las pruebas del pastor, ¿sí? O de las pruebas del profeta. Yo tengo que hablarles de mis propias experiencias. ¿Sí? Como lo decíamos hace 8 días. ¿Sí? Que nosotros debemos llevar las marcas de Cristo. Decía el apóstol Pablo, porque donde quiera que yo vaya, yo llevo las marcas de Jesús. ¿Por qué? Porque las marcas de Jesús son mi propia historia, la cual va a traer consuelo y arrepentimiento a los demás. Pero si yo nunca he pasado por una prueba, ¿sí? Si yo nunca he tenido vivencias propias donde yo digo, veas que yo era así, el Señor me libró de esto, el Señor me libró de aquello, el Señor hizo así conmigo, entonces yo de qué voy a hablar, o yo qué voy a decir. ¿Sí? Entonces mire que la prueba que iba a vivir Pedro, ¿qué iba a traer? Dice, una vez vuelto te arrepentirás y traerás consuelo a tus hermanos. ¿Y cuál era el consuelo que Pedro iba a traerle a sus hermanos? De que hay un Dios que te sostiene en medio de la prueba. De que hay un Dios que te sostiene en medio de las dificultades. De que hay un Dios que está dispuesto a esperar a que nosotros cambiemos. ¿Sí? De que Él sabe que todos tenemos un proceso. ¿Sí? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es el proceso de Nicole? ¿Cuál es el proceso de Liliana? ¿Cuál es el proceso de Dorani? ¿Sí? Dios sabe que nosotros no somos perfectos. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe que en muchos de nosotros hay rebeldía, que en muchos de nosotros hay pereza, que en muchos de nosotros hay orgullo, que en muchos de nosotros hay desobediencia, que en muchos de nosotros hay falta de sujeción, que en muchos de nosotros hay inconstancia, que en muchos de nosotros hay mentira. Pero Dios va tratando con cada uno de nosotros. Amén. Y Él dice, pero es que Nicole es perezosa, por decir algo. O Nicole es altiva. Entonces el Señor dice, por amor a Nicole le voy a poner una prueba. ¿Sí? Voy a tratarle la altivez. Entonces viene la prueba. ¿Sí? Entonces
Entonces, ella se puede quedar en la prueba o puede pasarla. Si pasa la prueba, aleluya, porque subió un escalón espiritual. ¿Sí? Pero eso Dios lo hace por amor a nosotros. Pero hay otra cosa en el ser humano que es la obstinación. Entonces, cuando hay obstinación, nos quedamos en la prueba. ¿Sí? Entonces, mire cómo nos trata Dios. Y a veces usted y yo tratamos de ponernos la máscara de religión y de decir, no, es que yo soy el mejor. O es que yo estoy aquí porque yo soy el más santo, porque hoy, pero no. Dios conoce el proceso de cada uno de nosotros. Y Dios conoce la araña peluda que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces mire que es cuestión de dejar la hipocresía y dejar que Dios trate con cada uno de nosotros. Tremendo. Porque Dios, a pesar de todas esas fallas y esas debilidades, nos ama. Y mire que nos sostiene. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, es que Dios hasta ahora me abandonó. Y no podemos decir eso. Porque Dios hasta aquí nos ha sostenido. Amén. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí? Entonces mire que muchas veces decimos, no, es que yo estoy dispuesto a seguir con el Señor hasta el final y estoy enamorado del Señor, pero estás enamorado del Señor hasta que te tocan el punto débil. Porque cuando te tocan el punto débil, entonces ya no quieres seguir. Y eso le pasó a Pedro, lo confrontaron con la prueba, entonces ya no quiso seguir más a Jesús. Pero mire que hay una cosa bastante interesante aquí, ¿no? ¿Por qué Dios le permite eso al diablo? ¿Y por qué el diablo puso los ojos en Pedro? Porque el diablo miró a todos los apóstoles y él dijo, no, pero es que a este no es el que yo tengo que atacar. Entonces él miró a Juan y dijo, no, este tampoco, porque este es como soberbio, este a veces se le salta la chispa. Andrés es como muy pasivo. Y él miró de todos y miró a Pedro. Y el diablo en su astucia, porque el diablo es astuto, él dijo, no, este es Pedro. Voy a atacar a Pedro. Entonces mire que cuando vienen los ataques a nuestra vida, es porque algo hay en nuestras vidas que Dios más adelante va a utilizar para su propio reino. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que nosotros no pasamos de una prueba para entrar a la otra, y es que el diablo me ataca, y es que el diablo me hace por aquí, y es que el diablo me hace por allá, es porque posiblemente el diablo está viendo en ti lo que ni siquiera tú has podido ver. Es algo que en el mundo espiritual ya se habló. Dijo, no, es que esa mujer tiene un don especial, y ni usted misma lo sabe. O ni yo mismo lo sé. ¿Sí? Porque nosotros no estamos viendo el mundo espiritual, nosotros simplemente vemos aquí abajo. ¿Sí? Pero mire que finalmente, ¿quién fue el cabecilla? El cabecilla era Pedro. Porque por el mensaje de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Pedro fue el que abrió las puertas al evangelio. Y se cumplió lo que Jesucristo le dijo, le voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Las llaves para qué? Para que se abriera las puertas al mensaje. Amén. Vamos a el Salmo capítulo 19, versículo 2. Mire lo que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Absuélveme de las faltas que me son ocultas, preserva también a tu siervo de las arrogancias,
que no tomen control sobre mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Dice así, dice tu siervo, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Mire la pregunta, ¿no? O sea que es difícil. ¿Sí? Entonces usted dice, es que fulano de tal cosa y usted es peor. Uy, no. Tremendo, ¿no? Dice, absuélveme de las faltas que me son ocultas. Él está orando eso, ¿no? Pero mire que hay un pasaje en la Biblia que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que yo inocentemente, ¿sí?, puedo irme al infierno. Entonces, por eso lo interesante de esta enseñanza. Muchos, y les voy a decir algo duro, muchos de nosotros no sabemos si vamos rumbo al infierno, pensando que tenemos una salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos la capacidad de saber en qué estamos fallando. Mire lo que pide David. Preserva también a tu siervo de ¿qué? ¿Qué dice allí en esa versión? El 12. El 13, perdón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Usted sabe? Entonces seré íntegra y estaré libre de gran rebelión. Mire que él habla de qué. ¿De qué está hablando ahí? De la soberbia. ¿Sí? ¿Y por qué está hablando de la soberbia? Él dice, Señor, límpiame de la soberbia. Porque yo vengo y le digo a usted de parte de Dios, le digo a Sandra, vea, es que el Señor le manda a decir que usted está cometiendo esto, que usted está haciendo esto. Sandra dice, no, se pone como un pavo y dice, no, eso vino de parte del diablo. Porque es que yo voy bien, yo hago las cosas bien delante del Señor, es que yo no sé por qué Él viene a decirme esto, es que Él no me quiere, es que Él tiene cosas contra mí, pero muchas veces no es eso, porque hay soberbia en el corazón. Entonces por eso David dice, Señor, revélame mis pecados escondidos, pero aparte de eso, cuando me vengan a hablar, que yo no sea arrogante ni sea soberbio. Porque la arrogancia y la soberbia no me van a dejar ver lo que tú me quieres decir o lo que tú me quieres hacer entender. Tremendo, ¿no? ¿Sí? Y tal vez, o sea, no sé, pero me da la impresión de que David, cuando escribió este salmo, había vivido lo de Betsabé. Porque es que es muy, o sea, la reflexión que hace es como muy parecido a lo que le ocurrió, ¿no? O sea, eran cosas que él tenía ahí escondidas y no las quería sacar y se estaba haciendo como el pendejo. ¿Sí? Entonces él adulteró, ¿sí? Fornicó, mató, engañó y él lo tenía bien escondido. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces usted y yo cuidémonos, ¿sí? Porque usted y yo podemos tener... Dios puede estar que nos manda la paila y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Así es esto, de ese calibre es esto. Entonces dice David, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande transgresión. Cuando somos humildes. Mire que ahí juega mucho la humildad, ¿no? La humildad para recibir la corrección. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Leamos primero esto. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Cuando ya lo tengan me dicen a mí.
Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, dice, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y médula para tus huesos. Entonces miren que el ser obediente tiene que ver con la sanidad, ¿no? Ahí lo dice. Dice, porque esto será medicina a tu ombligo, dice en esta versión, no sé cómo digan las otras, y médula para tus huesos. O sea, ahí está hablando de la sanidad del cuerpo, ¿no? Dice, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí está lo que yo les vengo diciendo, ¿sí? O sea, es cuestión de hacer una auditoría a lo que usted y yo estamos haciendo, ¿sí? Es cuestión de revisar cada una de nuestras creencias, cada uno de nuestros comportamientos, porque yo le voy a decir una cosa, usted y yo la podemos tener clara aquí, ¿sí? Usted puede decir, yo sé quién es Jesucristo, yo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Usted la puede tener clara aquí, pero lo que usted vive es muy diferente a lo que usted entiende, ¿sí? Usted puede entender que ser deshonesto es pecado, ¿sí? Usted puede entender que ser iracundo es pecado, pero usted en la vida real se enoja con facilidad, o usted es deshonesto con facilidad. Usted ve como nada el ser deshonesto, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le cuenta como pecado. Entonces no es lo que usted y yo sepamos, sino lo que usted y yo hagamos. Porque usted y yo somos probados aquí por las relaciones que tenemos con nuestro prójimo y con el mundo, no por lo que usted sepa intelectualmente. Amén. Entonces muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué si yo conozco la Biblia, si yo conozco tu palabra, si yo sé que esto se hace así y yo sé que esto se hace así? Porque yo vivo enfermo, o porque a mí me va mal, porque a mí me sucede esto, me sucede lo otro, porque tal vez lo estás entendiendo en tu cabeza, pero no lo estás llevando a la realidad. Y para Dios vale más lo que pasa en la realidad que lo que tú sabes en la cabeza, ¿sí? Es llevar la palabra a la práctica. Amén. Mire lo que dice el 7, el 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿quién es el que endereza nuestro camino? El Señor. Pero si nosotros lo reconocemos en todo momento. Amén. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. Teme a Dios. Entonces cuando, a ver, yo le puedo decir algo, el vecino jamás lee la Biblia, pero el vecino es adúltero, es fornicario. ¿Cómo sabe? ¿Será que el vecino tiene temor a Dios? De pronto sí, sino que no conoce este libro. Ahí es donde viene todo el tema de la predicación, de la evangelización. Entonces usted le lleva el mensaje, le lleva la palabra, le empieza a enseñar la palabra, y cuando él ya conoce la palabra, entonces usted puede juzgar si él tiene temor de Dios o no lo tiene. Entonces, ¿a quién le está hablando Jesús aquí? ¿A quién le está hablando Dios? A los que conocemos la palabra. Apártate del mal y teme a Jehová. ¿Por qué? Porque usted y yo la conocemos, pero hacemos cosas desagradables a Dios. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11.
Vamos desde el 6, muchachos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no pusiéramos nuestro corazón en las cosas malvadas, como ellos hicieron en su codicia, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó al desenfreno. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni probemos al Señor como también algunos de ellos lo probaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ángel destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para advertencia a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Mire que no. ¿Por qué yo les hago leer el contexto? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que era muy religioso. Y ellos pensaban que estaban bien. Porque ellos seguían el ritualismo, la ley de Moisés, todas las cosas ceremoniales. ¿Sí? Pero nunca hacían una auditoría de cómo estaban. Entonces, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Amén. Fariseos hipócritas. Porque ustedes guardan la ley de Moisés, pero han dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Lo que leía Nicolás ahora. ¿Sí? Amén. Porque es que lo que vino a enseñar Jesús fue el corazón de la ley. El corazón de la ley, el espíritu de la ley. Y entonces el espíritu de la ley tiene que ver con esas cosas que usted a simple vista no ve. Y usted a simple vista no ve el orgullo, a simple vista no ve la soberbia, a simple vista no ve la falta de misericordia, a simple vista no ve la falta de amor a los demás. Pero con eso vino a tratar Jesús. Porque cuando tratamos con eso en el ser, entonces la persona realmente llega a tener un cambio y realmente se pone de acuerdo con Dios. Porque cuando hay religiosidad y no hay un cambio, entonces el que es carnal, el que es religioso, empieza a perseguir al que es espiritual, porque se cree mejor. Juan capítulo 16 versículo 1, ya para terminar. Juan capítulo 16 versículo 1. Dice, estas cosas les he hablado para que no tengan asombro. Los expulsarán de las sinagogas. ¿A quién les está hablando Jesús aquí? A los apóstoles, ¿no? Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y usted dice, uy, ¿cómo puede pasar eso? Tremendo. Ahí tiene ejemplo la Inquisición. La Iglesia Católica decía, nosotros somos los sucesores de Pedro, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos se creían estar en la verdad, y porque se creían estar en la verdad, se creían con el derecho de matar a los demás que no estaban de acuerdo con su religión. Tremendo, ¿no? Entonces mire que es muy real. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y mire lo que dice el 3, y harán esto porque no tuvieron una relación íntima con el Padre ni conmigo. Entonces, la relación con el Padre y la relación con Jesucristo, ¿para qué es? Pues la relación con el Padre y con Jesús es para que usted venga todos los días a Jesús y le diga, Señor, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bien o estoy equivocado? Señor, ¿será que estoy siendo sabio en mi propia opinión? ¿Será que yo estoy creyendo que es así y no es así? Porque si usted no hace eso, se desenfoca. Y entonces usted empieza a perseguir a los demás pensando que usted es muy santo y que usted está bien, pero no sabe que está persiguiendo de pronto el pueblo de Dios.
Porque usted primeramente y yo debemos entender que usted y yo tenemos errores. Y que así como usted y yo tenemos errores, los otros también los tienen. Los que están en debilidad. Sobrelleven la flaqueza los unos con los otros. Amén. Dice, mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Amén. ¿Y cuándo es la hora? Ahora es la hora. Amén. Entonces la palabra se llama probémonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. O sea, la palabra no es prueben a los demás a ver si están en la fe, sino prueben usted mismo. ¿Sí? O sea, mire primero esa viga que está en su ojo para ayudar a levantar, para ver la paja que está en los demás y los ayude a levantar, no para que los juzgue. Tremendo, ¿no? Entonces, esa es la palabra que yo les traía hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Bien? Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, disponemos nuestras vidas, Señor, para darte gracias, Señor Jesucristo, por esta tu palabra, Señor, por tu mensaje, Rey de Reyes. Yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje se pueda quedar en sus corazones, Señor. Que este mensaje traiga vida, traiga transformación, traiga un cambio a sus corazones. Y no solo a ellos, Señor, sino a sus familias, a los que están a su alrededor, Padre. Padre, yo te pido que los bendigas, amado Dios. Yo te pido que los prosperes y que los bendigas y que los llenes de tu gracia en todo aquello que emprendan y que hagan, Señor. Y que este mensaje sirva para corregir su camino y para corregir mi camino, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.